Soy cocinero y mi oficio me apasiona. Creo en la infinita variedad de sabores y texturas de nuestras viandas, vegetales y hierbas, en la sutileza de nuestras frutas. Creo en el sabor y texturas característicos de nuestros peces y mariscos, de nuestras aves y carnes. Creo en los sabores y los aromas de aquí. Kevin, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo se ve todo? Bueno, tengo el pez del pescado, el apio está bien lindo, la guayaba, No, todo. el apio está hermoso, Sí, todo sí. bello. Gracias, Kevin. Mi cocina sana e intuitiva, elaborada con productos frescos, cultivados y cosechados localmente, con respeto a la naturaleza y al alcance de todos. Saludos a todos, mi nombre es Gabriel Hernández, soy el chef del restaurante Verde Mesa, un restaurante que junto a mi socia Elodia Rosa abrimos hace aproximadamente como 11 años y nuestra parte de nuestra filosofía es trabajar con el producto local, el cual estaremos haciendo 3 recetas durante el día de hoy. La primera receta es una ensalada de chayote y mango. La segunda receta es pesca local en un caldo de coco con vianda. Vamos a estar utilizando en el día de hoy apio local, del cual hablaremos ahorita, y unos casquitos de guayaba, que es la receta tradicional, pero en este caso le vamos a dar un giro con agua de rosas y yogur casero. Primera receta es la receta de chayote con mango. Los dos ingredientes principales es, pues, obviamente, chayote y mango. El chayote le gusta crecer a más de 3.000 pies de altura en Puerto Rico y estamos utilizando chayote de la finca de Al Sol de Hoy de Orocovi. Aparte del chayote y el mango, los ingredientes que lo acompañan son cilantro, menta, jugo de limón, aceite neutral y sal. Es una receta bien sencilla, la cual con estos ingredientes creamos una ensalada bien refrescante, crujiente, deliciosa y algo diferente a presentar. Y a la misma vez utilizamos el chayote de otra forma. Culturalmente el chayote le pasamos por el lado y lo que vemos es que lo vamos a hervir o lo vamos a rellenar, pero en este caso vamos a trabajarlo, de hecho lo vamos a trabajar crudo. Es importante darle estabilidad al chayote. ¿Y cómo le vamos a estar estabilidad al chayote? Es cortando la punta del chayote y la base del chayote. ¿Ok? Vamos a hacer dos cortes rápidos. Cuando vamos a cortar, tenemos que colocar nuestro dedo en la forma del chayote, de esta forma, y con los dedos hacia adentro para protegerlos del corte. ¿Ok? Entonces colocamos el cuchillo y en un solo corte cortamos la base del chayote. Eso nos da primer punto de estabilidad. Segundo punto de estabilidad es la punta. Cortamos la punta. ¿Ok? Lo que sobra lo vamos guardando para preferiblemente composta para nuestra finca. Si hay en el área de ustedes un espacio donde se almacena composta, por favor, reúsenla. Y con el cuchillo, nuevamente, forma del chayote. Y esa es la forma, uno con sus dedos sigue la forma del vegetal, empieza a cortar. Y se nos fue una parte del chayote. Ok, vamos a la segunda. Poco a poco, hasta abajo. Esto no lo vamos a descartar, como dije al principio. Otra parte. Ok, el próximo paso es cortar el chayote. Para esta receta nosotros necesitamos unas secciones del chayote que puedan ser cortadas fácilmente con una mandolina. ¿Ok? Y en ese caso yo lo que voy a hacer es que voy a cortar el chayote por el mismo centro. En este caso, primero, la semilla del chayote. ¿Cómo la remuevo? Fácilmente con una cuchara. Voy a coger el chayote, cuchara, semilla, composta. No necesariamente es una cuchara así tan grande, puede ser una cuchara más pequeña también. Entonces tengo las 4 secciones que voy a utilizar para hacer las cintas de chayote. La mandolina es algo que uno va poco a poco cogiéndole el truco. Aquí tenemos los ribbons de chayote. Hay muchas formas de cortar mango, esta no es la única,
pero les voy a mostrar la que voy a utilizar para esta receta específicamente. Igual, nuevamente, yo voy a crear una base para poder trabajar con el mango. So, empezamos. Voy a cortar parte de abajo. Nuevamente, yo siempre digo, siguiendo la forma de la fruta, corto de un solo corte la base del mango. Tengo la base del mango ya. ¿Ok? So, vamos ahora a cortar la cáscara del mango. So, ya tengo la base. So, yo voy a hacer lo mismo. Voy a cortar en secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Empezando desde la punta. ¿Ok? Dedos hacia adentro. Como pueden ver, es un mango maduro. No, ahora tenemos el mango. So, yo tengo la pepa del mango está en esta área. So, yo voy a cortar esta sección alrededor de la pepa, esta sección alrededor de la pepa y esta sección alrededor de la pepa y esta sección. So, yo voy a terminar con 4 secciones del mango. Empezamos desde arriba, nuevamente, primera sección. Y estoy contento porque no cogí, no cogí la pepa. La pondría en agua para que hierva, retirar la pulpa y hacer una mermelada. Chupársela, en verdad que eso es lo que yo hago siempre, me la chupo. Mm. Pepa para composta, lavar las manos y empezamos en la receta. Ok, ahora vamos a hacer las secciones de mango y voy a empezar. Suave, cortes. Y luego continuamos con el próximo mango. Ok, ya tengo mi mango cortado, lo voy a ahora a pasar. Ok, y ya tenemos para nuestro ensamblaje. Empezamos con el chayote. Voy a añadir del mango. Nuevamente con el mango está bien maduro. Voy a ir con mucho cuidado con él. Tengo un poco del mango. ¿Ok? Jugo de limón. Y no le tienen, el jugo de limón tiene el gajo, eso es lo mejor. ¿Ok? Un poco de aceite neutral. Entonces, añadimos sal. Y mezclamos. Yo mezclo de abajo hacia arriba, tratando de no mover tanto el producto, pero voy a probar. Está delicioso. Ahora voy a empezar a ensamblar. Ok. Colocamos un poquito de chayote, el mango, cáscara de lima y comenzamos con el cilantro y la menta. Y aquí tienen esta receta donde el chayote es protagonista y donde tienen ustedes colores, diferentes texturas, acidez, una receta bien refrescante y espero que la disfruten. Espero que hayan disfrutado la primera receta, la ensalada de chayote con mango. Ahora para la próxima receta tenemos una pesca local en caldo de coco y es un caldo de pescado con leche de coco, bok choy y apio. Utilizando uno de mis tubérculos favoritos, el apio, que ahorita les explicaré cómo es que yo lo trabajo usualmente, cómo es que lo corto y cómo es que lo secciono y algunas características del apio que lo hacen tan especial. ¿Ok? Pero vamos a empezar con la pesca. La pesca que estamos trabajando el día de hoy es lo que le dicen chillo negro. O sea, para ello yo voy a comenzar con un corte desde arriba, de la parte de arriba hasta la parte de la larga. ¿Ok? So, un solo corte y ahí tengo el primer corte. Buscando, ¿verdad?
llegando al espinazo. Hice el movimiento, coloco y empezamos con el primer filete. Bueno, ahora una vez tenemos el espinazo dividido, vamos ahora a sellarlo para darle caramelizar, y eso nos les va a dar a nuestro caldo un más cuerpo. Yo voy a empezar con el espinazo grande, más grande. Ya tenemos los huesos, ahora empezamos con los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro caldo. Para nuestro caldo vamos a utilizar zanahoria, vamos a utilizar ají dulce, estamos usando este varietal de la finca de Al Sol de hoy, que es chato, tiene un colorcito verde, verde claro, bien lindo, y hay uno que otro ají dulce rojo, ¿ok? Estamos utilizando media cabeza de ajo, estamos utilizando semillas de cilantro, un poquito más. Estamos utilizando anís estrellado, estamos utilizando cebolla, ¿ok? Y estamos utilizando agua mineral. Vamos ahora a comenzar el bol del caldo. Entonces luego de eso lo vamos a reducir a temperatura media-baja. Ese proceso de reducción es aproximadamente 1 hora y media de incorporación de los sabores. Y entonces en la última etapa, en los últimos 15 minutos, vamos a añadir hoja de recao. Una vez añadimos la hoja de recao y pasan esos 15 minutos, nosotros procedemos a colar el caldo sin moverlo demasiado porque no queremos sedimentos adicionales en el caldo. Una vez tenemos el caldo colado, ¿verdad? Nosotros vamos a reducir ese caldo adicional a temperatura media-baja por aproximadamente 45 a 1 hora adicional. En este punto es que nosotros vamos a añadir nuestra sal. Ya tenemos nuestro caldo. Ok, ahora voy a continuar con la preparación del apio, el tope, y aquí tengo el cilindro con el cual yo voy a trabajar y de arriba hacia abajo. Suave con los dedos hacia adentro, nos fuimos y empezamos a hacer secciones. Okay. Y luego que corto las secciones a lo largo, roto y hago mi cubo. Una vez termino el corte, ¿verdad? En mis cubos, llevo el apio a hervor en agua con sal por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. ¿Okay? Entonces terminamos con un apio, este color brillante amarillo, sol dorado. Estamos buscando un punto en el apio que tenga todavía un poquito de firmeza, pero a la misma vez sea suave al masticarse. Tenga un poquito de punto más o menos al dente, porque nosotros vamos a pasarlo a nuevamente hervir con la leche de coco, con el caldo de pescado y leche de coco. Una de las cosas que vamos a hacer es que vamos a añadir el caldo de pescado a nuestra olla y nuestro apio. Mientras el caldo está en la olla, tengo la olla a temperatura media baja. Voy a añadir apio, la leche de coco. Cuando lleve el bol, lo voy a luego a bajar a temperatura baja, lo más baja posible, y lo voy a dejar ahí para luego comenzar a sellar nuestros pescados y entonces finalizamos apio con el caldo de coco y pescado con un poco de bok choy, pero el bok choy lo vamos a añadir exactamente antes de servir el plato. Así que procedo para sellar el pescado, voy a dejar el caldo con la leche de coco y el apio que se le añadió a temperatura baja y procedo con sellar el pescado.
Y empezamos con los primeros cortes. Tenemos filete 1, filete 2 y aquí tenemos el segundo filete. Esta área de aquí voy a cortar un poquito. Ok, tenemos los filetes listos. Ok, vamos a empezar a sellar el pescado. El pescado está a temperatura ambiente, ok. Voy a sellar hacia abajo, temperatura media alta, pescado a temperatura casi ambiente. Sal desde arriba, pimienta de arriba, pimienta y presiona un poco el pescado para que todo el área que queremos sellar toque el cast iron pendiente. Yo eso siempre debe hacer falta un poquito, estamos ya. Vamos al segundo pescado. Okay. Voy a bajar un poquito la temperatura de nuestro caldo. Y nuestros filetes ya están. Okay. So, para ensamblaje, vamos a empezar con nuestros pescados. Voy a colocar un filete de pescado en el centro del plato. Vamos a añadir un poco de caldo con el apio. Y vamos a colocar nuestras hojas de bok choy alrededor. Y termino con gotitas de aceite de achiote. Tenemos chillo negro de agua profunda con caldo de pescado y leche de coco, apio y bok choy. ¿Por qué es que le dicen casquito de guayaba? Pues vamos a ver. ¿Okay? Para hacer nuestros famosos casquitos, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la guayaba por el mismo centro. Entonces, tenemos la guayaba. Estamos viendo la parte interior de la guayaba y la semilla. Lo que vamos a hacer para hacer los casquitos es sacar la semilla con una cuchara. Ok, voy a remover el centro de la guayaba y la voy a colocar en un bowl. Ese centro, ahí hay jugo, ahí hay jalea, ahí se puede reusar en muchas aplicaciones culinarias, así que no lo descarten. Salsa, vinagreta, pique, lo que ustedes deseen. Entonces, tenemos nuestro casquito de guayaba. Aquí tenemos unos ya cortados que ya yo había preparado. Los voy a colocar para ir preparándonos para hacer nuestro melado para los casquitos. Vamos a colocar agua y el proceso es bien fluido. Colocamos nuestra agua y ahora comenzamos con nuestro azúcar. Dos pizcas de sal, canela, anís estrellado, agua de rosas, jugo de limón y vamos a ir colocando nuestros casquitos. Lo próximo después de este proceso es llevar el bor y luego remover la tapa y dejarla semiabierta, reduciendo el fuego, ¿verdad? Y cocinándolo por los próximos 45 o a una hora. Luego de los 45 minutos a una hora, nuestros casquitos se cocinan y terminan de esta forma, con un melado presente, la guayaba cocida, hay un sabor dulzón de la guayaba, sutil, no tan intenso, dulce, perfumoso, la rosa
queda espectacular. Y nada, comenzamos ahora para platear nuestro postre. Para la presentación de nuestro postre, vamos a comenzar con nuestros casquitos. Yo voy a colocar, voy a servir uno, dos, tres casquitos. Entonces, un poquito. Una o dos cucharadas de nuestro yogur. Un poco más, que a mí me gusta el yogur, ¿verdad que sí? Yogur, esto es yogur casero, pero pueden utilizar yogur de su predilección. Puede ser un yogur preferiblemente blanco, no de ningún sabor añadido. Vamos a añadir un poquito del melao. Ahora sí. No necesariamente tiene que ser, preferiblemente un yogur no de otros sabores, yogur blanco, pues preferiblemente plain, de vainilla. Entonces, para finalizar, tenemos unas hermosas flores aquí, que voy a estar utilizando para decorarlo. Una florecita por aquí. Casquitos de guayaba con agua de rosa y yogur casero. Que lo disfruten.